Estamos ya grabando y vamos a comenzar. Comienzo yo también a compartir pantalla. Os recuerdo que tenéis la posibilidad de utilizar el chat por si queréis hacer una pregunta, ¿eh? Así que yo comienzo ahora mismo a compartir pantalla y lo hago a través de esta obra del Greco con la que de alguna manera cerrábamos la clase el día pasado, la sesión el día pasado. Habíamos dejado a un Greco que después de haber salido de su Creta natal, se va a trasladar a Venecia, estará un tiempo en Venecia asimilando el estilo, las formas pictóricas de la pintura veneciana, de la mejor escuela de la pintura veneciana del siglo XVI. Os recuerdo que pudo haberse asimilado o pudo haberse relacionado con los talleres de Tiziano y también de Tintoretto, pero probablemente circunstancias de tipo laboral, la imposibilidad de hacerse con una carrera a lo grande en una Venecia copada por el arte de estos artistas, le van a llevar igualmente a trasladarse a la ciudad de Roma. En la ciudad de Roma tendrá oportunidad de codearse con un círculo de intelectuales muy potente, encabezados por Giulio Clovio, anticuario, así era como se le denominaba, croata, que estaba trabajando al servicio de Alejandro Farnesio, organizando su colección, una colección consistente fundamentalmente en antigüedades y en esculturas del mundo de la antigüedad clásica. En ese círculo intelectual, Giulio Clovio, el círculo intelectual de Alejandro Farnese, os recuerdo que el Greco llegó a vivir en Roma, en el palacio del cardenal Farnese. Además de los intelectuales italianos, también tendrá oportunidad de relacionarse con intelectuales españoles. Los Farnese eran hispanófilos y es evidente que allí, en ese círculo intelectual, como decíamos antes, también pulularán una serie de personajes vinculados con el mundo de la cultura y de la intelectualidad española. Pintores, intelectuales, anticuarios, igualmente, como es el caso de Benito Arias Montano, y otros ilustres personajes, altos personajes, tanto de la curia de la Iglesia española como del mundo de la diplomacia, ¿no? De la diplomacia española. Dijimos que entre esos personajes se encontraba Luis de Castilla. Luis de Castilla era uno de los canónigos de la catedral, concretamente el canónigo fabriquero, lo que significa que era un magnífico contacto para el Greco, puesto que no excluimos que fuera uno de las personas que animaran al Greco a venir a España. En esos momentos estábamos en pleno desarrollo del reinado de Felipe II. Os recuerdo que Felipe II, además, en esos momentos se hallaba inmerso en la construcción de la Gran Mole, de la gran obra del monasterio del Escorial, que había comenzado en 1563 y que terminará en 1584. Una gran mole arquitectónica que precisaba un equipo enorme de pintores, escultores, artífices, en definitiva, para decorar este gran proyecto filipino. Luis de Castilla debió hablarle al Greco del proyecto de Felipe II y esta va a ser una de las opciones que va a barajar el Greco de traslado a España, puesto que en Roma probablemente también le pasa un poco lo mismo que en Venecia. La égida de Miguel Ángel y de los seguidores de Miguel Ángel, los pintores manieristas, probablemente también impediría la progresión de un artista que, al igual que en Venecia, llegó a ser solo pintor madonieri, es decir, pintor de vírgenes. En Roma solamente podrá alcanzar el grado de pintor de carte, pintor a la carte, es decir, pintor de miniaturas. Don Luis de Castilla probablemente le pondría esa zanahoria escurialense delante de la cara, pero tampoco podemos obviar el hecho de que don Luis de Castilla fuera deán de la Catedral de Toledo. Esto es un asunto menor. La Catedral de Toledo era la primera de España, también era un hipotético cliente a tener en cuenta, y estas dos circunstancias probablemente harán que el Greco, en 1576, inicie su camino de llegada hacia nuestro país. También hay que decir, como dijimos el otro día, que el Greco se va a curar en salud, es decir, el Greco, después de dos viajes a dos grandes centros artísticos como van a ser Venecia y Roma, no va a moverse si no es con una serie de contratos cerrados que al menos le facilitaran la posibilidad de vivir, de tener un cierto bienestar temporal. Dijimos que el Greco cerrará dos contratos con Luis de Castilla, de los cuales hablaremos inmediatamente, y en 1576 emprende su camino a Madrid, y nada más llegar a Madrid en 1576, el Greco va a realizar esta obra que nosotros también comentamos el día pasado, esta adoración del nombre de Jesús, también conocida con el nombre de la Liga Santa, la formación de la Liga Santa, que de alguna manera quería ser una carta de presentación para el monarca.
un monarca que estaba inmerso en plena lucha con los turcos después de la batalla de Lepanto y que significaba de alguna manera una especie, vamos a decirlo en Roman Paladí, un poco de jaboncillo para el monarca. Se trata de un cuadro en el que aparecen dos registros, seguimos viendo al Greco utilizando esos dos registros, el terrestre y el celeste, otro estilema heredado del mundo de la pintura de iconos. En el registro superior, esos ángeles que rodean un haz de luz y en el que aparece claramente representado el Iesus Homini Salvatoris, Jesús hombre salvador, y en la parte de abajo nos encontramos, tanto en la izquierda, un grupo de personajes entre los que se adivina el propio monarca, vestido completamente de negro. Ahí lo tenéis marcado. El Papa de Roma, y también se distingue al Dux de Venecia. Es decir, estaríamos hablando de los tres personajes que formarían esa liga, esa entente que se va a ayudar, que se va a coaligar para, de alguna manera, oponer bueno, pues lucha al turco. Es evidente que se trata de un cuadro que evoca la victoria sobre el Lepanto y, además del elemento laudatorio, del elemento de carácter religioso, nos encontramos también otro elemento muy interesante. Nos encontramos esa boca del infierno completamente abierta, diseñada como si fuera un monstruo, en la cual se hunden pues todos aquellos personajes, todas aquellas personas consideradas como herejes o pecadores. Es una pintura con un altísimo grado de propaganda política. También hay un elemento claramente religioso, pero estamos hablando también de un cuadro que incluye un alto grado de propaganda política y que va a llegar a manos del monarca. Conocemos además una versión en tamaño reducido, pero probablemente todavía no va a surtir el efecto deseado. El monarca todavía tardará un poco en solicitar al Greco una obra para el Escorial, ese hipotético destino que, como decíamos antes, había animado el Greco a venir a nuestro país. Pero, como decíamos antes, el Greco ya venía con una serie de obras contratadas, en concreto dos. Estáis viendo, os voy a mostrar y hablar un poquito de esas dos obras. Una de ellas es esta, el retablo mayor y los retablos colaterales de la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, una fundación vinculada también al apellido de Castilla. El padre de Luis de Castilla era el administrador de los bienes de los fundadores de este convento y era el que disponía de los codicilos y de las mandas necesarias para poder emplear ese dinero dejado en herencia por los fundadores para la decoración del convento. Don Luis de Castilla convence al Greco, este va a ser uno de esos contratos cerrados ya desde Venecia. Desgraciadamente, la invasión francesa, el paso del tiempo, ha hecho que algunos de estos cuadros, desgraciadamente, pues estén dispersos. Por ejemplo, la pieza más importante de la calle central, que es la representación de la Asunción de la Virgen, hoy se encuentra en el Chicago Art Institute. Esto también va a ser habitual en muchas de las obras del Greco pintadas in situ. Las desamortizaciones, guerras y los expolios que han venido desarrollándose a lo largo de los últimos siglos, desgraciadamente ha hecho que muchas de estas piezas se dispersen. El retablo de Santo Domingo el Antiguo fue una verdadera revolución en el ámbito de la retablística de la época. Estamos hablando de una España acostumbrada fundamentalmente a los retablos realizados en madera tallada, es decir, a los retablos con relieves de madera tallada, y nos encontramos ante una nueva manera de entender el retablo, una nueva manera vinculada también al mundo italiano, a esas famosas palas que se pintaban o que se realizaban en el mundo del arte italiano. Se trata de un retablo en el que la pintura es protagonista prácticamente en toda su dimensión y también tiene una extraordinaria dimensión arquitectónica, como estáis viendo. Pero la arquitectura es extraordinariamente simple. Se trata de una valoración de los entablamentos, las columnas, los capiteles. Todo parece pensado para que la importancia fundamental la tenga la pintura. Y esto era una auténtica novedad. De la misma manera que también va a ser una auténtica novedad que el Greco contrate no solamente la factura de la pintura, sino también de la escultura. En esos momentos, la profesión de pintor y escultor
escultor era algo que estaba completamente separado, los pintores pintaban y los escultores esculpían. Es más, cuando incluso los escultores esculpían, debían encargar la policromía de los retablos a pintores. Sabemos que el Greco debió de contar con contactos artísticos importantes también en Madrid, o al menos tener un conocimiento previo, porque la arquitectura de este retablo y las esculturas de este retablo las va a trazar Juan Bautista de Monegro, nada más y nada menos que el escultor que va a trabajar en las grandes esculturas en piedra y en bronce con las que se van a decorar las fachadas del Escorial, ¿no? Estamos viendo el retablo mayor. Yo voy a centrarme fundamentalmente por una cuestión de tiempo en las dos pinturas principales, la Asunción. Aquí la estáis viendo, una imagen que también nos viene a enfatizar esa manera de entender el Greco, los dos registros cuando se trata de pinturas religiosas, el registro inferior con los apóstoles mirando hacia arriba, pero también señalando a ese sepulcro vacío del cual emerge, como estáis viendo, la Virgen María hacia la gloria. Fijaos que la Virgen María lleva en los pies una media luna. Ese detalle es un detalle también que nos indica que el Greco debía de tener noticia de la sensibilidad religiosa española con respecto a la Virgen María. Estamos hablando del momento en el que comienza a desarrollarse la cuestión inmaculista, que abogaba por transformar una teoría o una doctrina teológica en un dogma de fe, y una de las fórmulas para representar a la Inmaculada Concepción es situar el creciente lunar a sus pies según la visión apocalíptica de San Juan, ¿no? Fijaos cómo, aun tratándose de una Asunción, el Greco ubica ese creciente a sus pies, lo que significa que de alguna manera también está tratando de congraciarse, ¿no?, con las devociones, propias de España al colocar esto. Es evidente que el Greco en esta pintura ha sabido también aquilatar las lecciones de otros artistas contemporáneos. Esta es la famosa Asunción de María, que está situada en la iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari, en la ciudad de Venecia, y vemos cómo en la organización en registros, la parte inferior con los apóstoles, es algo muy, muy similar a la del Greco, aunque el Greco aquí introduce otro elemento importante. El Greco se está tratando de dar a conocer, y también está tratándonos de dar a conocer sus conocimientos. Fijaos cómo ha dividido en dos los puntos de vista del cuadro, mientras que en la parte inferior el punto de vista respecto de nuestros ojos es horizontal, en la parte superior se produce de alguna manera, alteración perspectívica que hace que veamos a la Virgen en un ligero escorzo, en un ligero punto de vista, lo que aumentaría esa sensación de ascensión que es la que se le quiere dar a la Virgen. Junto a ella, o coronando el retablo, una pintura que tampoco está en su sitio, en este caso se encuentra en el... Aquí está. En este caso se encuentra en el Museo del Prado, es la famosa Trinidad, pero fijaos también cómo el Greco huye de... No me lo puedo creer. Espera un momento. Me están diciendo que no se ven los cuadros. A ver, un segundo. Yo sí lo veía, ¿eh? Sí se ve el cuadro, ¿no? Sí se ve, sí. Se veía perfectamente los cuadros. Ya, pero me decía una persona que no se veía. Yo también Y eso es lo que quiero... Yo no lo veo, pero bueno, será una cosa de mi conexión. No, ahora no. También hay que tener cuidado con eso porque, a ver, un segundo. Vale, ¿se ve ahora? Perfectamente. Ahora sí. Bien. Estamos viendo, como decíamos antes, el cuadro que corona el retablo. Se trata de una imagen de la Trinidad. Aquí el Greco también altera la tradicional manera de representar a la Trinidad. Era habitual representar a Dios Padre y a Dios Hijo sentado el uno al lado del otro y en medio de la paloma del Espíritu Santo. Aquí el Greco da un salto, también altera la tradicional iconografía representando a este Cristo muerto en brazos de su Padre, la paloma del Espíritu Santo arriba. Pero fijaos cómo como el Greco también incide en la parte humana, ¿no? Esa representación
donde la divinidad tiene menos peso y donde lo que estáis viendo es verdaderamente la pena de un padre recogiendo, sustentando a su hijo. Si en el caso de la Asunción el Greco nos demuestra de una manera clara los débitos a la pintura de Miguel Ángel, esta Trinidad nos demuestra algo muy interesante, y es que el Greco también conocía otras posibles fuentes visuales, y esta imagen yo creo que es una imagen que nos debe alegrar un montón, porque significa que el Greco no solamente conocía la tradición pictórica italiana, sino que también conocía la tradición pictórica, la tradición del diseño procedente de centro y del norte de Europa. Era una de las pocas piezas que nos faltaban por encajar en la obra del Greco. Siempre se le ha vinculado a la tradición bizantina, siempre se le ha vinculado a la tradición italiana, pero aquí nos encontramos con un elemento que nos indica que el Greco también conocía elementos visuales, fuentes visuales procedentes del centro y del norte de Europa, y en la realización de su Trinidad, él nos lo deja muy claro. Si nosotros ponemos la Trinidad del Greco al lado la una de la otra, estáis viendo los débitos que el Greco le va a dar, en este caso, a este grabado de Alberto Durero, un grabado muy famoso que se difundió por toda Europa. Hay que decir que los talleres de los pintores, además de botes de pintura, además de pinceles, además de pigmentos, los pintores también disponían de carpetas de grabados a través de los cuales inspirarse para realizar sus composiciones, y es evidente que en este caso, mientras que en el de la Asunción vemos claramente la impronta de Tiziano, en este lo que nos vamos a encontrar es una impronta muy clara de la obra de Alberto Durero, lo que nos lleva, como decíamos antes, a pensar que el Greco pues también va a utilizar para su obra fuentes procedentes de la estética, nórdica. Perdón, no es esta la que quería ver, es esta. Vale, perfecto. Ahora sí que la vemos. La segunda de las obras que el Greco tenía cerradas va a ser una obra para la Catedral de Toledo, en concreto para la sacristía. Os recuerdo que la sacristía eran espacios auxiliares dentro de las iglesias, que servían fundamentalmente para que los sacerdotes se vistieran y desvistieran para realizar sus actos litúrgicos. Pero muchas de estas sacristías, sobre todo los templos grandes, también eran lugares de culto, es decir, también se celebraban y se decían misas en la sacristía. La sacristía de la Catedral de Toledo es la sacristía de la Catedral Primada de España. Es un espacio verdaderamente extraordinario y monumental en cuanto a su tamaño, y, como decíamos antes, aparte de las miles de cajoneras donde se guardan todos los ternos sagrados para la celebración de los cientos y cientos de misas que se podían decir en la catedral, era también un lugar de culto. Don Luis de Castilla sugiere al Cabildo de la Catedral realizar un retablo para la cabecera de la sacristía, donde de alguna manera ubicar una mesa de altar, ubicar un retablo y darle mucho más empaque litúrgico a este espacio secundario. El elegido va a ser el Greco, que va a pintar esta obra que estáis viendo aquí. La obra comienza a realizarse de manera simultánea al retablo de Santo Domingo el Antiguo. Se trata de una obra que comienza a realizarse en torno a 1577, 1578. Sabemos que el Greco cobró por adelantado para realizar una parte, la cobró por adelantado para realizar esta obra, pero fijaos otra de las cosas que nos vamos a encontrar a partir de este momento. Cuando el Greco viene de Italia a Toledo, el Greco viene con un prurito de pintor intelectual. Se ha estado codeando con lo mejor del arte y con lo mejor de la intelectualidad, no solo veneciana, sino también romana. El hecho de que el Greco no se asentara en el barrio de los pintores, el hecho de que el Greco no se relacionara con pintores que en estos momentos en España eran considerados más artesanos que artistas, nos indica hasta qué punto el Greco, en cierto sentido, venía con un cierto punto de vanidad. El Greco se había educado como artista en Italia, y los artistas en Italia tenían una consideración completamente diferente a como la tenían en nuestro país. Eso significa que el Greco va a ser un pintor muy caro. Es decir, el Greco va a cobrar muy caras sus obras. Esto va a hacer que muchos de sus compañeros pintores de la ciudad de Toledo le acusen de elevar los precios y le acusen de alguna manera de romper el statu quo del gremio de pintores de la ciudad de Toledo. Y esto va a comenzar a generarle problemas. Problemas desde el punto de vista de su gremio, pero también esa extrañeza que va a provocar algunos elementos procedentes de su arte que no van a ser muy bien entendidos. Lo primero, la elección del tema, el expolio, un tema
poco representado en el mundo de la pintura, en los preparativos para la crucifixión y en este caso el momento en el que los sayones se disponen a desvestir a Cristo. Bueno, como tema parecía idóneo para un lugar donde los sacerdotes se visten y se desvisten para realizar el sacrificio de la misa. Pero vamos a encontrarnos como el Greco, después de entregar el cuadro, un cuadro que va a tasar muy caro, fijaos que el Greco tasa este cuadro en torno, o sea, él pide que le den por el cuadro en torno a unos 900.000 ducados, está en una cifra elevadísima. Hay que decir que el Greco también va a contratar la parte de escultura. Desgraciadamente hoy no se conserva, un segundito, no se conserva el retablo entero del entierro del Señor de Orgaz. Fue sustituido en el siglo XIX por, aquí tenemos, perdón, aquí está. Aquí tenemos la imagen de cómo se ve hoy el expolio dentro de la Catedral de Toledo. Este retablo que estáis viendo es un retablo ya del siglo finales del XVIII, principios del XIX, un retablo neoclásico. Tan solo nos queda, ha llegado hasta nosotros un pequeño relieve que pudo formar parte del retablo, que es, lo estáis viendo aquí, esta precioso relieve que representa la descensión de la Virgen María y la imposición de la capilla de San Ildefonso, patrón de la ciudad de Toledo, y que estaría situado en el retablo original encargado por el propio Greco. Sabemos que el Greco tenía conocimientos de escultura y la proporción, el alargamiento de algunas de estas figuras nos indican que, y esto también lo veremos al final del día de hoy, el Greco también era escultor, quiero decir, que también se va a meter en el mundo de la escultura. Vuelvo a repetir que de ese primitivo retablo esto es lo único que queda, un retablo que, como hemos dicho antes, costó caro, es decir, el Greco lo tasó en un precio muy alto, en un precio muy, muy elevado, pero también el Greco se va a encontrar con la oposición de un cabildo a pagarle semejante cantidad de dinero y además a ponerle pegas al cuadro. Es decir, el cuadro va a estar incluso a punto de ser rechazado, a punto de ser guardado, porque precisamente el tema, la representación de la desnudez del Cristo, bueno, pues esos minutos antes de que comenzara ese expolio, esa desnudez de Cristo, que se sitúa en el centro de la escena a una proporción muchísimo más elevada que el resto de los personajes. Pero este detalle que estáis viendo aquí, el hecho de que las tres Marías, María, la Madre de Cristo, la Magdalena y María de Cleofás, estuvieran delante, colocadas en esta escena, hicieron que el Cabildo Catedral considerara la obra como poco decorosa. No parecía decoroso, ¿no? que tres santas mujeres estuvieran representadas presentes en el momento en el que a Cristo se le iba a desnudar. Hoy a nosotros esto nos puede parecer una estupidez, como también nos puede parecer otra estupidez, otra de las excusas, que uno de los sayones, es decir, uno de los malos, estuviera situado incluso en un plano por delante del propio Cristo. Vuelvo a repetir que aquí los historiadores siempre han argumentado cuestiones de decoro. Visto desde la perspectiva actual, da la sensación que probablemente aquí se unieron dos cosas. De un lado, el decoro, y de otro lado la excusa del decoro para no pagar al Greco lo que el Greco estaba pidiendo por este cuadro. También este cuadro fue una verdadera novedad, fue una verdadera revolución, representar a Cristo en el centro de la escena a una proporción mucho mayor que el resto de unos personajes que se van a situar en la parte trasera. Fijaos cómo más el Greco está utilizando una convención que procede también del mundo bizantino, la isocefalia, es decir, la igualdad a la hora de representar las alturas de los personajes, pero desde mi punto de vista el cuadro es un verdadero despliegue de verdes, de rojos, de amarillos, lo que nos indica cómo el Greco tiene muy fresca todavía la lección veneciana. A mí el detalle, el cuadro se restauró en el 2004 para el año del Greco, y aparecieron nuevos matices, aparecieron nuevos detalles. El más maravilloso de todos es esa coraza plateada que luce uno de los sayones y que refleja el rojo
de la túnica de Cristo. Ese detalle del reflejo de la túnica de Cristo en la coraza es uno de los detalles más emocionantes del cuadro, ¿no? Como hemos dicho antes, el Greco tendrá problemas, tanto es así que el Greco comenzará, o sea, liquidará esta obra muchos años después, en 1585, y se iniciará un pleito a través del cual el Greco tendrá que ir rebajando. Estamos hablando de la primera gran obra del Greco para la ciudad, las dos primeras, Santo Domingo el Antiguo y para la catedral. Con la catedral ya no volverá a tener tanta suerte porque ya nunca más volverá a trabajar para la catedral. Otro elemento interesante que ha aparecido por parte de los investigadores es la enorme cantidad de versiones que existen del expolio a diversos tamaños. Contamos con hasta 17 versiones del expolio. Aquí estáis viendo algunas de ellas a tamaño más o menos reducido. Perdón. El hecho de que el Greco contratara la pintura y la escultura, el hecho de que el Greco realizara tantas versiones, nos indica que entre 1580, el Greco, justo un año antes de entregar el cuadro, en 1581, el Greco disponía de un taller. El Greco disponía de un equipo de artistas policromadores, especializados en policromía de retablos, pintores, lo que nos indica que el Greco ha establecido un taller pictórico en Toledo a imitación de los talleres pictóricos venecianos. Y eso va a hacer que muchos de los cuadros que salían del Greco tuvieran que ser copiados en pequeño tamaño y supusieran además una fuente de estudio para los propios miembros del taller. Sabemos que al final de su vida, en su testamentaría, el Greco va a dejar una enorme cantidad de tablas de pequeño tamaño donde están abocetadas la mayor parte de las obras que realizó a lo largo de su vida. Algunos han argumentado también la posibilidad de que el Greco realizara estos bocetos para presentarlos previamente a sus clientes y para que, una vez aceptada la imagen, por decirlo de alguna manera, el Greco pasara a realizar la obra en un tamaño mucho mayor. Las pegas que se le van a ir poniendo al Greco por parte de algunos clientes no contentos con cómo el Greco va a resolver determinados temas, quizá por desconocimiento, va a hacer que el Greco se cure en salud realizando todos estos bocetos, muchos de los cuales, vuelvo a repetir, se conservaron a lo largo de toda su vida. Bien, el Greco en 1579, mientras el Greco está realizando el expolio, mientras está realizando la iglesia de Santo Domingo el Antiguo, en 1579 Felipe II visitará Toledo. Es muy posible que Felipe II, un gran aficionado al arte, le llegaran los ecos de este artista, venido de fuera, y ahora sí el rey le va a encargar un cuadro para decorar una de las capillas del monasterio del Escorial. El monasterio del Escorial, vuelvo a repetir, se venía construyendo desde 1563. Aquí tenéis una vista del retablo mayor con los dos grupos sepulcrales de Leone Leoni, las pinturas de Pellegrino Tibaldi y Federico Zuccari. Hemos visto que toda esa gran empresa artística hipotéticamente requería de una enorme cantidad de pintores. El Greco importará algunos pintores italianos, hemos hablado de Pellegrino Tibaldi, Federico Zuccari, pero también contará con la concurrencia de artistas españoles como es Juan Fernández Navarrete el Mudo, o los propios Sánchez Coello y Pantoja de la Cruz, que además de retratos llenarán todo el monasterio de imágenes religiosas conforme a los dictámenes, conforme a la doctrina tridentina, conforme a la doctrina contrarreformista que dimanaba del Concilio de Trento. Aquí tenéis, por ejemplo, esta es una pintura de Sánchez Coello. Fijaos, cuando nosotros recordamos a Sánchez Coello y a sus retratos, la diferencia que se establece entre la pintura civil y la pintura religiosa. Bueno, pues para una de estas capillas el Greco debía de pintar ese martirio de San Mauricio,
que era el que hemos visto antes y el que volvemos a ver otra vez aquí. El cuadro representa una historia de uno de los primeros mártires del cristianismo, un santo soldado como San Sebastián, además un santo que también va a serlo o va a ser martirizado durante el reinado del emperador Diocleciano. Mauricio era el capitán de una legión, una de las legiones más aguerridas y de más fama, de las legiones romanas. Mauricio se había convertido al cristianismo, lo mismo que todos los soldados bajo su mando. Diocleciano parece ser que no pudo soportar esto y lo que va a hacer es dar un ultimátum a Mauricio: o te conviertes tú y se convierte toda tu legión, o matamos a toda tu legión delante de ti y luego te matamos a ti. Mauricio no cedió ante esas presiones. Toda la legión, la famosa legión tebana, fue martirizada delante suya y el último en morir va a ser él. Ese era el tema que tenía que representar el Greco. Pero fijaos que el Greco da la sensación que peca de demasiado italiano, de demasiado humanista, porque a lo que le va a dar importancia al Greco no es al martirio de Mauricio. De hecho, el martirio de Mauricio y de todos sus compañeros aparece representado en un segundo plano. El Greco le da la importancia al momento en el que Mauricio está hablando, se está reafirmando en la fe delante de sus compañeros, y sus compañeros le dan el espaldarazo, es decir, sus compañeros le dicen: estamos contigo. Por decirlo de alguna manera, a lo que le da importancia al Greco es a la parte cerebral, es decir, a la parte racional, es decir, quiero seguir siendo cristiano y vosotros veréis lo que hacéis, me seguís o no me seguís. Es decir, es un acto de carácter racional. Siendo una pintura de una belleza extraordinaria, da la sensación que el Greco ha primado la parte humanista por encima de la parte devocional. Y aquí el Greco se equivocaba, porque si una cosa quería Felipe II para el interior del Escorial, era pinturas que exaltasen la devoción, no pinturas que exaltasen o llevaran al fiel a meterse en líos de cabeza. Tanto es así que el cuadro será rechazado. Es decir, este cuadro, desgraciadamente, nunca decoró la capilla para la que iba a estar destinado. Sin embargo, el rey no se deshizo de él. El rey sabía que el cuadro era un cuadro magnífico, el rey lo mantendrá como una pintura más de sus colecciones, pero desgraciadamente el cuadro no figuró. El rey lo que quería era algo así. Este es el martirio de Santiago de Navarrete el Mudo, Juan Fernández Navarrete, uno de los pintores también preferidos de Felipe II. Estáis viendo pues, el momento en el que el sayón secciona el cuello de Santiago con los ojos en blanco. Este tipo de exaltación casi escatológica del martirio era lo que el rey quería para el interior del Escorial, no líos de cabezas, no ejercicios de debate racional, de debate intelectual. El rey quería acción y en ese sentido hay que decir que pues no aceptará el cuadro del Greco. El Greco, perdón. Aquí estáis viendo el cuadro que va a sustituir el cuadro del Greco. Es un cuadro realizado también por uno de estos pintores italianos venidos para la decoración del Escorial, y aquí fijaos cómo las cosas han cambiado, porque aquí el martirio, la escena de martirio se encuentra en el primer plano, la escena del convencimiento figura en segundo y detrás aparece toda la legión, pero los muertos, la sangre, las cabezas cortadas, es decir, toda esa dimensión más escatológica es la que se va a colocar en primer plano, puesto que eso era lo que quería el rey. Fijaos que nada más llegar a España, al Greco ya se le han cerrado dos puertas. Se le ha cerrado la puerta de la catedral, la Catedral Primada de España, con el expolio,
con ese pleito económico que le llevará a no trabajar nunca más para la catedral, y por otro lado el Escorial, es decir, la otra posible fuente de clientes o de obras, de encargos, perdón, del Greco. ¿Qué le quedaba, por lo tanto, al Greco? Es decir, después de que se le han cerrado los clientes más importantes de España, ¿qué es lo que le quedaba al Greco? Pues al Greco, a pesar de todo, le van a quedar algunas cosas. Primero, ese prurito intelectual del Greco le va a llevar a relacionarse quizá no con sus amigos pintores, sus colegas pintores, pero sí con un grupo de intelectuales muy potentes. Aunque Toledo había cedido la capitalidad española en favor de Madrid en 1561, el Greco era uno de los centros intelectuales más importantes de la España del siglo XVI. Aquí está Sebastián de Covarrubias, el autor del Tesoro de la Lengua Castellana, Fray Félix Hortensio Paravicino, es decir, los pensadores más importantes de la España de la época, muchos de ellos estaban en Toledo, y van a ser precisamente a esos intelectuales donde el Greco va a encontrar el calor de alguien que sí va a ser capaz de entender esa pintura. Y además de esos intelectuales también nos vamos a encontrar con otros posibles clientes. La enorme cantidad de conventos, instituciones monásticas, instituciones religiosas que sí verán en las imágenes del Greco elementos suficientes para poder realizar encargos. De esa época tenemos obras como esta que estáis viendo, esta soberbia María Magdalena que estáis viendo aquí, todavía un Greco corpóreo, todavía un Greco potente, con todavía el elemento romano, la corporeidad, y el elemento del dibujo veneciano. Perdón, me estoy equivocando y no quiero equivocarme. Un segundito, porque he perdido la carpeta y no la quiero perder. Vale, aquí está. Mirad, aquí tenemos otra de esas imágenes. Un segundito. Fijaos como incluso además los encargantes, es decir, los que comisionan la obra, se representan dentro del propio cuadro. Este es un Cristo en agonía, un Cristo serpentino. Le llamo serpentino por esta posición serpenteante que el Greco también ha tomado claramente de Miguel Ángel Buonarroti. Esta pintura, que es una pintura que se conserva en la actualidad en la Catedral de Palencia, este San Sebastián, fijaos que poco se parece al Greco que vamos a conocer después. Todavía una anatomía potentísima, todavía un peso, un dibujo casi estatuario. Me interesaba que lo vierais también, porque esta es otra delicia, San Lorenzo, con esas calidades cromáticas que se le ve también que se ven también en esas calidades casi táctiles, ¿no? de la tela, de la estofa y de las telas doradas que viste el santo diácono. Vuelvo a repetir, clientes monasterios, intelectuales, clientes particulares, para los que realizará pinturas de carácter religioso, pero para los cuales también va a realizar soberbios retratos. Yo creo que sin duda uno de los retratos más importantes de este primer periodo es este retrato verdaderamente extraordinario que nosotros conocemos con el nombre del Caballero en el Pecho, un retrato misteriosísimo, ¿no? Lo veíamos el otro día, por cómo el Greco concibe esa mirada casi de icono, ¿no? Con esa doble forma de entender la simetría, con esa... Hay otro elemento interesantísimo que aparece en el cuadro, vamos a ampliarlo un poco. Fijaos cómo el Greco repasa toda la silueta del cuadro con una pincelada blanca, haciendo que el personaje casi tenga una especie de aura misteriosa. Estos elementos, que son elementos que el Greco ha tomado del mundo de la tradición pictórica bizantina, porque aparecen en los iconos, el Greco los traslada a la pintura, suponen una verdadera novedad, apreciada única y exclusivamente por el exquisito gusto de todos esos intelectuales que le rodeaban. Se ha hablado mucho de quién puede ser este caballero de la mano en el pecho, se habló desde un hipotético autorretrato hasta retratos de personajes variadísimos. Hoy sabemos que se llamaba Juan de Silva,
Hay que decir que este hombre era aristócrata, cuarto duque de Monte Alegre, un hombre que había destacado por su valor en el mundo de lo militar. Va a tener oportunidad de luchar en la famosa batalla de Alcázar-Quibir, una batalla en la cual un espadazo le va a dejar una herida de una secuela de por vida en el hombro. Quizás esa sea la razón por la que vemos el hombro del personaje caído y que aparece con este gesto, con estas manos. Algunos casi lo comparan a la posición de dedos de Mr. Spock en las series de ciencia ficción. Algunos han llegado a hablar incluso de las posibles dolencias de corazón que al llevarse la mano en el pecho, lo que hace el Greco es representar un acto de juramento, porque este caballero, don Juan de Silva, cuarto conde de Monte Alegre, héroe de la guerra, herido de guerra en la batalla de Alcázar-Quibir, va a ser notario, va a ser nombrado notario mayor de Toledo. Lo que el Greco está haciendo es un retrato en el que el personaje, al llevarse la mano en el pecho, está jurando mantener su honradez, mantener su honor, y bueno, pues esa sería un poco la explicación para este cuadro tan misterioso, con el que se va a iniciar una secuencia de retratos verdaderamente extraordinaria. No solamente retratos individuales, algunos de los cuales veremos a lo largo de la clase, sino, retratos también de carácter múltiple. El retrato múltiple más, yo creo que llamativo de cuanto realiza el Greco, se encuentra dentro de esta pieza que, como decíamos antes, va a ser también una de las piezas más importantes de esta primera etapa, toledana. Es un cuadro que se encarga en 1586, 9 años después de haber regresado el Greco, a haber venido a España y haberse establecido en Toledo. Hay que decir que el Greco, lo hemos comentado antes, cuando llega a Toledo no se va a establecer en los barrios pobres y humildes donde vivían los artesanos y fundamentalmente los pintores. Sabéis que en la geografía de nuestras ciudades, de la tradición de nuestras ciudades, era bastante habitual que los barrios, las calles, tuvieran o fueran lugares donde se aglutinaran los diversos gremios profesionales. De ahí que muchos de nuestros centros históricos de nuestras ciudades, sobre todo las ciudades castellanas, pues tengamos la calle Tintoreros, la calle Toneleros, la calle Chapineros, la calle Bordadores. El Greco no se va a establecer cerca de las calles y barrios donde se asentaba el gremio de pintores. El Greco se va a asentar en uno de los barrios más lujosos, por decirlo de alguna manera, si no de los más lujosos, sí al menos uno de los barrios donde se aglutinaba una mayor presencia de hidalgos. Es decir, el Greco quiere vivir como un hombre rico y se va a asentar en un barrio que se conoce con el nombre del barrio de Santo Tomé, muy cerca de la antigua judería, ese lugar que había sido arrebatado a los judíos, cuyas casas habían sido ocupadas por los linajes más prosapios de la ciudad de Toledo. El Greco se va a asentar en las cercanías de la parroquia de Santo Tomé, esta parroquia de elevado poder adquisitivo, y para la parroquia de Santo Tomé el Greco va a pintar esta maravilla de cuadro. Fijaos que estamos hablando de un cuadro que mide 4,80 por 3,60 de altura, un cuadro de una dimensión verdaderamente extraordinaria, y que se va a pintar precisamente para la parroquia de Santo Tomé. La historia del cuadro es absolutamente deliciosa y voy a tratar de contárosla pues en unas pinceladas. El cuadro lo que representa es un hecho milagroso. El entierro del caballero que está situado en la parte inferior, en el centro de la imagen. Ese caballero era don Gonzalo Ruiz de Toledo. Don Gonzalo Ruiz de Toledo. Este caballero era un caballero que vivió en el siglo XIV, De hecho, don Gonzalo Ruiz de Toledo muere el 9 de diciembre de 1323. Gonzalo Ruiz de Toledo era señor de Orgaz. Es decir, que cuando el Greco pinta este cuadro, el Greco está pintando al señor de Orgaz. Los señores de Orgaz, es decir, la familia de Ruiz, los herederos de Ruiz de Toledo, serán convertidos en conde, es decir, el señorío de Orgaz será transformado en condado de Orgaz en 1522. Aunque este cuadro nosotros lo conocemos con el nombre del entierro del conde de Orgaz, en el momento del entierro,
Este señor no era conde, era solo señor, solamente tenía un título de señorío. Bien, parece ser que este hombre muere en olor de santidad. Era un hombre extraordinariamente caritativo, se caracterizó por una vida santa y sobre todo por el ejercicio de la caridad, y según nos narran algunos de sus biógrafos, en su entierro aparecieron dos personajes vinculados con el mundo de la santidad. Apareció de un lado San Agustín y de otro lado San Esteban. Es decir, el cuadro lo que representa es el entierro, ese acontecimiento milagroso que según la leyenda tuvo lugar en el entierro de Gonzalo Ruiz de Toledo, en el que aparecieron nada más y nada menos que San Esteban y San Agustín, que son los que le van a depositar en la tumba. Bien. Cuando don Gonzalo Ruiz de Toledo muere en 1323, don Gonzalo Ruiz de Toledo deja una serie de mandas testamentarias en las que sus herederos deben pagar una serie de impuestos, deben pagar una serie de limosnas, y hay una manda testamentaria muy clara según la cual a su muerte, toda la ciudad de Orgaz, todo el pueblo de Orgaz, que era de su propiedad, debía pagar una renta precisamente a la parroquia de Santo Tomé en la ciudad de Toledo, porque Gonzalo Ruiz de Toledo estaba muy vinculado a la parroquia de Santo Tomé y quiso que a su muerte parte de su fortuna fuera dedicada a engrandecer y a embellecer la obra de la iglesia de Santo Tomé a su costa y a costa de sus súbditos de la ciudad de Orgaz. Sea como fuere, esta cláusula testamentaria de entrega de dinero a la parroquia de Santo Tomé nunca se llevó a cabo. Es decir, no se cumplió. Esta orden testamentaria nunca se llegó a cumplir. En el momento en el que se pinta el cuadro, la iglesia de Santo Tomé estaba literalmente en ruinas y su párroco, un tipo extraordinariamente listo, se llamaba Andrés Núñez de Madrid, revisando legajos, revisando escrituras antiguas, se topa de lleno con el testamento de don Gonzalo Ruiz de Toledo y ve esa cláusula testamentaria. Lo que va a hacer el párroco don Andrés Núñez de Madrid es solicitar al Consejo de Castilla la remisión, es decir, hacer efectiva esa manda testamentaria, y además va a exigir los intereses devenidos del impago de esa manda testamentaria desde 1323. Lo maravilloso es que el Consejo de Castilla le dio la razón y el Ayuntamiento de Orgaz, los habitantes de Orgaz, tuvieron que pagar todo el montante de dinero exigido. Eso va a permitir que la iglesia de Santo Tomé pudiera reedificarse, pudiera salvarse de la ruina, y con parte de ese excedente el párroco va a encargar al Greco el cuadro que vosotros estáis viendo. Un cuadro en el que aparece un registro terrestre, en el que vamos a ver la escena del entierro, en el que vamos a ver a una serie de personajes vinculados con el mundo de la religión, pero también con el mundo de la sociedad toledana, y una parte celeste, la parte del cielo, que tendremos oportunidad de explicar después. También nos vamos a encontrar con un personaje interesantísimo. Este niño, aunque parece una niña, no es una niña, es un niño, es el propio hijo del Greco, es Jorge Manuel Theotocópuli, que además en su bolsillo, en su faldriquera, en su faldriquera, ¿qué pasa? Un segundo. Ahí lo tenéis. En su faldriquera, no sé si lo estáis viendo, lleva un pequeño documento que se puede leer, en el que se indica la edad que tenía el niño, su nombre, Jorge Manuel Theotocópulis, 10 años. Sabemos que este era el hijo del Greco. El Greco tuvo un hijo en la ciudad de Toledo. Sabemos que estuvo vinculada con una mujer. Los historiadores hoy piensan que esa mujer debió de morir y el Greco debió hacerse cargo de este niño cuando era muy pequeño. Esa mujer se llamaba Jerónima de la Cueva, un verdadero misterio en la vida del Greco, pero el Greco se hizo cargo de ese niño, que fue cuidado por él, por su hermano Manuel llegado de Venecia, y también por una especie de criado asistente. En el papel pone que el niño tiene 10 años y esto nos ha ayudado a darle la edad al niño y también a fechar el cuadro en 1500
86, que es cuando se realiza el cuadro. El niño nos está mirando, pero señala la escena. Es una llamada de atención, quiere que estemos atentos a lo que está, como hemos dicho antes, sucediendo en la parte central del cuadro. Y lo que está sucediendo es ese milagro de ese San Esteban y ese San Agustín portando el cuerpo de don Ruiz, de Gonzalo Ruiz de Toledo. Es una escena que el Greco también realiza de una manera muy inteligente, a pesar de que el personaje está vestido de caballero y tanto San Agustín como San Esteban aparecen vestidos con la dalmática, en el caso de San Esteban, y San Agustín, en el caso de San Agustín con mitra y capa pluvial, pero esta imagen es una imagen que inmediatamente nos transporta a relacionarla con las imágenes del entierro de Cristo. Este paralelismo visual es muy interesante porque coloca a Gonzalo Ruiz de Toledo en una posición extraordinaria, es decir, un hombre muerto en olor de santidad que es transportado al sepulcro por dos santos con una imagen que se asemeja muchísimo a la del traslado del cuerpo de Cristo al sepulcro. Y luego el Greco realiza en la parte central un ejercicio de anacronismo religioso, porque lo que nos está representando es un retrato perfecto de la sociedad toledana. Es una escena que tuvo lugar, o de haber tenido lugar, tuvo lugar en el siglo XIV. Y sin embargo, el Greco realiza un magnífico retrato de la sociedad toledana de la época. Lo que nosotros estamos viendo es un entierro de primera de un caballero de primera categoría, donde aparecen diversos religiosos de diversas órdenes religiosas. Fijaos, tenemos aquí un franciscano, tenemos aquí un jesuita, tenemos aquí un párroco de iglesia de categoría por la capa pluvial, y además tenemos a San Agustín y San Esteban. Fijaos en el número de hachas, es decir, en el número de antorchas. El número de antorchas marcaba claramente los entierros de primera, los de segunda y los de tercera. Aquí estamos observando hasta 6 hachas, hasta 6 hachetas de luz, es decir, el Greco nos está representando un entierro de primera categoría de un hidalgo o de un noble titulado toledano. Por cierto, además del franciscano, los jesuitas, aquí tenéis un agustino. Es decir, estamos viendo representantes de las órdenes religiosas más importantes, del clero secular más importante. El Greco está realizando un verdadero retrato de esa sociedad para la que él trabaja. Para muchos de sus amigos, hay muchos historiadores que han querido identificar a estos personajes, relacionándolos con Sebastián de Covarrubias, incluso con el propio Cervantes. Incluso hay quien dice que el cuadro esconde un autorretrato. El autorretrato del Greco estaría situado en la parte que os he marcado, ¿no? Si este es el registro, terrestre, fijaos en el registro celeste. Vemos cómo en la parte superior aparece Cristo, la Virgen María, San Juan, como la Virgen María y San Juan como intercesores tradicionales del mundo ante Dios, un coro de santos, mártires y justos, pero a mí la parte que más me interesa es esta. La parte central del cuadro, en la que vemos a este angelito que parece querer penetrar en la estrechez de esas nubes, portando en sus manos una masa algodonosa que se ha identificado claramente con el alma de don Gonzalo Ruiz de Toledo. Esta manera de representar la ascensión del alma al cielo es una representación que nosotros ya conocemos porque la vimos representada de forma idéntica en los iconos bizantinos. Eso significa que el Greco sigue utilizando algunos elementos propios de la pintura de iconos, insertándolos en su estética. Es verdad que a partir de este momento, la pintura del Greco comienza ya vamos a comenzar a ver en la pintura del Greco, como decíamos antes, vamos a comenzar a ver algunos de estos alargamientos que, como decíamos antes, forman parte del estilo del Greco. Fijaos cómo ha venido con la parte bizantina, con el manierismo miguelangelesco de la potencia,
con el manierismo expresivo del alargamiento y también con el color veneciano. Da la sensación que el Greco ha mezclado todos esos elementos para parir un estilo propio, el estilo por el cual le vamos a conocer y que, como estáis viendo aquí, hacen sus pinturas claramente reconocibles, ¿no? El Greco, a partir de este momento, trabajará para una infinidad de clientelas, realizando retratos, realizando obras de carácter religioso, retablos, conjuntos de retablos para iglesias y conventos, y también el Greco se va a meter en otra formulación de encargos, las pinturas devocionales privadas, es decir, cuadros de tamaño, de pequeño formato, de formato mediano a pequeño, pensados para la capilla o las estancias privadas de aristócratas, a través de los cuales el Greco nos va a, de alguna manera, a regalar una playa de asuntos religiosos. Fijaos, aquí estáis viendo, por ejemplo, este momento de tensión que es el momento de la oración de Jesús en el huerto. Son cuadros que están pensados para excitar la piedad del espectador. Aquí estáis viendo este soberbio Cristo con la cruz a cuestas. Vuelvo a repetir, se trata de cuadros de pequeño formato y el Greco realizó infinidad de versiones de todos estos temas. Es decir, al Greco, hablando también en Román Paladí, el Greco literalmente se hinchó a realizar cuadros con estos temas, de tal manera que nos encontramos muchas versiones de la oración en el huerto, versiones del Cristo con la cruz a cuestas, como estáis viendo aquí. Son todas imágenes pensadas para excitar la piedad individual, la piedad familiar del espectador. Esta actividad pictórica en la realización de cuadros devocionales va a ser una actividad potenciada por la propia Iglesia, es decir, la fe no debía de vivirse solo en los templos, sino que la fe debía vivirse en las calles, de ahí nuestras procesiones y nuestros actos penitenciales callejeros, pero la fe también debía vivirse en el interior de los hogares, excitadas a través de estas imágenes que realiza el Greco. Cristo con la cruz a cuesta, crucifixiones, como las que estáis viendo. Es muy interesante que el Greco rara vez hace un Cristo muerto. El Greco busca estirar todas las posibilidades expresivas y en este sentido utiliza de manera preferente las imágenes de Cristo en agonía, con esta representación en la que vemos cómo ya los estiramientos son cada vez mayores. Escenas de piedad. Dentro de las escenas de piedad nos vamos a poder encontrar un abanico enorme. Yo de momento he puesto las escenas de piedad dolorosa. Estamos hablando de Cristo en la oración en el huerto, crucifixiones, Cristo con la cruz a cuesta, llantos sobre Cristo muertos o vírgenes de la piedad, como las que estáis viendo aquí, pero también el Greco va a vincularse al mundo de un tipo de piedad, pudiéramos llamar menos cruenta, ¿no? Imágenes de la Virgen María con el Niño Jesús y la Sagrada Familia, imágenes de la Virgen María del nacimiento, la adoración de los pastores, por ejemplo. Vuelvo a repetir que gracias, aquí tenéis, de estas hizo infinidad de versiones y esa es otra de las razones que a veces para los historiadores es complicado, ¿no? Establecer la autoría total de una obra dentro de una obra del Greco, porque vuelvo a repetir, el Greco, a pesar de no haber recibido el espaldarazo ni de la Catedral de Toledo ni de la Corte de Madrid, va a realizar una enorme cantidad de obras para la ciudad de Toledo, para todos sus conventos, para todas estas grandes familias y evidentemente para eso necesitaba un taller. Es evidente que el Greco daría la composición general a través de un bosquejo, a través de un boceto, como los que él guardaba a lo largo de toda su vida, y luego sus oficiales la repetirían. El Greco podría dar unos últimos toques al final, pero al final la composición, como estáis viendo, suena completamente al Greco. Otra escena, la Virgen María con San José, Santana y el niño. Aquí vamos a ver otra. Y otra de las muchas formulaciones que el Greco va a poder realizar, son las parejas de santos.
el Greco va a realizar también por encargos particulares lo que nosotros conocemos como santos por parejas. Este tipo de imágenes iconográficas era muy habitual en la España de la época. Os recuerdo que había sido Felipe II en el Escorial el que había puesto de moda la representación en sus altares de estos santos por parejas, ya fueran realizados por Juan Fernández Navarrete o por Alonso Sánchez Coello o Pantoja de la Cruz. Es evidente que si este era el gusto del rey, ese gusto tratará de ser emulado por la nobleza, tanto en las iglesias como en sus propias devociones privadas, encargando parejas de santos. Pero claro, las parejas de santos del Greco son otra cosa completamente diferente. Fijaos cómo el Greco, bueno, hay un precioso estudio del doctor Marañón en el que, bueno, pues Marañón nos dice que muy probablemente el Greco, con este afán por observar y digerir toda la realidad que le rodeaba, pudo haber acudido, ¿no?, a loqueros, a hospitales vinculados con el mundo del cuidado de las enfermedades mentales, a los propios pobres que veía en la calle van a ser los que da la sensación que son los protagonistas de estas imágenes de santos. Fijaos qué alejados están de esa imagen casi de filósofo clásico, ¿no?, que nos pintan o que nos representan otros artistas, ¿no?, como si se tratara de Platón y Aristóteles. El Greco pinta unas imágenes muy cercanas al mundo de la realidad, con unas imágenes muy vívidas. No podemos hablar del Greco como un pintor propiamente naturalista, porque no lo fue, pero sí que es verdad que algunos elementos que luego se reproducirán o se darán con constante frecuencia en el mundo del naturalismo, parece que el Greco los está prefigurando, ¿no? La oscuridad de los fondos, ese foco de luz casi dramático y sobre todo esas representaciones tan vívidas, no tan reales. El doctor Marañón decía que se trataba de físicos vinculados con el mundo de las enfermedades mentales, es decir, con iluminados, ¿no? Van a formar parte de todo ese repertorio iconográfico. A medida que vamos avanzando en cronología, fijaos cómo los cuerpos se van estirando cada vez más, la pintura se va deshaciendo cada vez más. El Greco, esta pintura es entendida, esta pintura se la compran al Greco, esta pintura triunfará y el Greco seguirá realizándola a lo largo de toda su vida para muchos de sus clientes, ¿no? Igualmente, santos individuales. Aquí estáis viendo una imagen de San Jerónimo, por ejemplo. Esta, que va a ser muy frecuente en estos momentos, San Pedro en lágrimas, o las lágrimas de San Pedro. La iconografía de San Pedro es una iconografía a la cual se le va a dar muchísima importancia durante la Contrarreforma, porque los protestantes acusaban a Pedro de traidor, y no solamente le acusaban de traidor a Cristo, sino que con ello también acusaban de traidores a los herederos de Pedro, es decir, a los papas. La política antipapista de los protestantes va a hacer que el arte de la Contrarreforma le dé una enorme importancia a la imagen de San Pedro, a la imagen de su arrepentimiento, lo estáis viendo aquí, pero fijaos cómo en su muñeca lleva colgando las llaves, lo que significa que se ha arrepentido y además de arrepentirse, lleva en sus manos las llaves, es decir, la clave, eso que le permite pues atar las cosas en la tierra y que queden también atadas en el cielo, ¿no? Santos penitenciales muy habituales también en la época, como es el caso de San Francisco de Asís. Los santos penitenciales tienen una enorme importancia en estos momentos. Aquí estáis viendo a Santo Domingo de Guzmán, por supuesto la Madalena. Esta es una obra de Tiziano, aquí tenemos una obra del Greco. Por supuesto la Madalena, otro de los grandes santos penitenciales de la época que nos vamos a encontrar en estos momentos. Bien, iniciamos la década de 1590, son de alguna manera la última década productiva. El Greco morirá bien entrado el siglo XVII, en 1614. Esta última época va a ser una época en la que el Greco seguirá pintando en Toledo,
pero va a haber un tímido salto final, un tímido regreso final a Madrid y también lo veremos, y a la realización de una serie de encargos de fuste, es decir, que es verdad que el Greco parece que está sumido en una especie de ostracismo, en una especie de burbuja en la ciudad de Toledo, pero es verdad que al final de su vida tendrá oportunidad de realizar algunos encargos importantes. Esta es una pintura también que realiza en Toledo, es un San Luis, rey de Francia. Este es otro de los cuadros que llevaron al doctor Marañón a decir que el Greco utilizaba para la realización de las fisonomías de algunos de sus santos, personajes sacados, ¿no?, del mundo de las instituciones mentales, ¿no? Os recuerdo que muchos de estos locos se les consideraban también iluminados y a los santos, a los predicadores, a la gente con unción sagrada también se les llamaba iluminados. Por lo tanto, no es difícil establecer una cierta relación, ¿no?, entre una cosa y la otra. Bien. Esperaos un momentito. Fijaos cómo hizo varias versiones. Es que lo alucinante de todo esto es que nos vamos a encontrar siempre de un cuadro varias versiones, o bien del mismo tamaño, con algunos elementos, lo que significa que si hay varias versiones es que la pintura gustó, es que la pintura gozó de éxito y gozó además de extraordinaria clientela. Fijaos, ahora vamos a ver toda una galería de personajes, retratos de personalidades ilustres de la ciudad de Toledo, arquitectos, médicos, siempre con esa cosa del retrato neutro, sin el mayor atisbo de escenografía, solamente el fondo gris, destacando al personaje vestido de negro, casi siempre mirando al espectador. Mirad lo que os decía, esas pinceladas blancas alrededor de la figura que le conceden ese aura misteriosa y que, como decíamos antes, van a hacer que el Greco se convierta en uno de los retratistas también más importantes del momento, ¿no? Aquí tenemos otros retratos del Greco. Estoy haciendo una pasada por varios de ellos, muchos de los cuales tienen incluso dobles versiones. Fijaos que a medida que nos acercamos a 1580, 1590, el Greco ya le da lo mismo 100 que 80, quiero decir, se encuentra seguro, en una posición acomodada. El Greco pinta como quiere y hace lo que quiere, ¿no? Ahí tenéis algunos de esos retratos, algunos de ellos de gran formato, como este que estáis viendo aquí, en el que se representa un caballero de la Orden de Calatrava. Este es un retrato de los más conocidos del Greco. Bueno, este es Jorge Manuel Theotocópuli. Este es el hijo del Greco. Este es el niño que apareció en el entierro del conde de Orgaz y que se va a convertir en el colaborador más importante del Greco. Hay que decir que parece ser que el Greco quería que fuera pintor, pero desgraciadamente Jorge Manuel no tuvo la fortuna creativa de su padre. Sí va a ser buen arquitecto y también va a ser buen entallador, pero no va a ser tan buen pintor como el padre. Bien, esa última etapa del Greco, de 1685-90 hasta el final, decíamos que es una época de una cierta fortuna crítica. Aquí tenemos uno de los conjuntos más interesantes que va a hacer en Toledo, es la iglesia de San José. Esta iglesia se encuentra en el centro de la ciudad, es una iglesia preciosa, una fundación que estuvo a punto de ser sede de una de las fundaciones de Santa Teresa. Aquí estáis viendo esta imagen maravillosa del centro del retablo donde aparece San José con el niño Jesús. Aquí hay que decir que el Greco no solo pintó, sino que el Greco parece ser que decoró y diseñó toda la escenografía de esta iglesia, que es una iglesia de planta circular, una iglesia que pudimos descubrir muchos durante el aniversario, durante el centenario del Greco. Ahí estáis viendo la imagen de San José. Y también es una demostración de cómo el no disponer de una ley de protección del patrimonio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando se recupera la fortuna crítica del Greco, va a permitir que muchas de estas pinturas, incluyendo algunas de la iglesia de San José, salieran de nuestro país, ¿no? Estáis viendo más imágenes. Esta es otra preciosidad que se encuentra en la capilla de San Pablo, que es este San Martín partiendo su capa. Fijaos que el Greco ya ha entrado en una dinámica de estiramiento, de asimetría, de desproporcionalidad, que si bien
no conjuga con el ideal renacentista, pero sí dota a la imagen de una expresividad y de una unción religiosa, que es lo que se pide o es lo que se le pedía en esos momentos a la pintura religiosa, más que la unción de carácter, digamos, de carácter religioso, ¿no? Este es otro conjunto que el Greco va a realizar para una localidad cercana a Toledo y a Madrid, es el Hospital de la Caridad de Illescas. Parece ser que esta es la disposición original para que el Greco pensó para esos cuadros. Estos cuadros hoy están colocados en el Hospital de la Caridad de una manera diversa, una devoción muy arraigada tanto en Illescas como en toda la provincia de Toledo. Se le da reverencia a una Virgen Negra. Aquí tenéis algunas de las imágenes. Fijaos, por ejemplo, en esta imagen que era el coronamiento del retablo y cómo el Greco, consciente de la altura a la que se va a poder contemplar este cuadro, le ha cambiado completamente el punto de vista, pensando más casi como un decorador de paredes, como un pintor de paredes, que como un pintor de caballete, ¿no? Aunque las pinturas están realizadas al óleo. Hoy las podemos ver así en el Hospital de la Caridad. Bien, porque las podemos disfrutar muy cerquita, pero mal porque desgraciadamente se ha perdido el punto de vista original en el que debían contemplarse, ¿no? Nos hallamos en la parte final de la obra del Greco. Vuelvo a repetir que estos últimos años le van a dar al Greco al menos la satisfacción de ver cómo se reverdecen grandes encargos. Estas, por ejemplo, son un conjunto de piezas de las cuales el Greco hizo varios ejemplares, los famosos apostolados, conjuntos de 13 pinturas en las que se representaba a Cristo de medio cuerpo y a todos los apóstoles. El Greco y su taller tuvieron la oportunidad de realizar muchas imágenes de este tipo. Aquí estáis viendo, por ejemplo, la representación de San Juan Evangelista. Hay que decir que muchos de estos conjuntos son de una calidad irregular. Evidentemente son obras de encargo de taller, y bueno, pues algunas serán mejores y otras no tan buenas. Pero cuando uno ve estas caras de alucinados, ¿no?, de algunos de estos personajes, sí que puede encontrarse cerca de ese pensamiento de Marañón al decirnos que tomaba las fisonomías de los iluminados, ¿no?, de los locos y vagabundos de las calles de Toledo. Las últimas obras del Greco, tanto obras de devoción privada como conjuntos de retablos, nos hablan de un Greco que ha entrado ya en un grado de paroxismo, de desvanecimiento de las figuras, que lo ponen, yo creo que muy, muy cerca, ¿no?, de imágenes pictóricas que nosotros relacionamos con el mundo de la contemporaneidad, ¿no? Nos representan un Greco más cercano a la estética contemporánea que a la estética del siglo XVII. Esta es la del XVI y del XVII. Esta es la razón por la cual el Greco, desgraciadamente, en su momento no tuvo la fortuna crítica de la que gozaron muchos de los pintores contemporáneos, porque vuelvo a repetir, el Greco era una rara avis. El Greco aquilataba en su persona una enorme cantidad de influencias que, con el paso del tiempo, con la fortuna personal, el Greco va a tener oportunidad de pintar cuando quiere, como quiere, y bueno, eso lo convierte en un pintor de una coherencia hasta el final de sus vidas, de su vida verdaderamente extraordinaria, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los últimos conjuntos que realiza, la capilla Ovalle, una capilla encargada por una dama toledana. Esta dama era doña Catalina Ovalle, para la iglesia de San Vicente. Fijaos en esta inmaculada concepción, donde las formas, las luces, las sombras se convierten en conceptos verdaderamente en la pintura del Greco, ¿no? Fijaos hasta qué punto va a llegar ese grado casi de abstracción. Es decir, en algunas de las piezas de la Capilla Ovalle ya nos estamos encontrando con lenguajes pictóricos muy, muy cercanos a la abstracción. Uno de los últimos conjuntos que va a realizar el Greco, probablemente el último, va a ser la decoración de los retablos por encargo del cardenal Tavera,
que crea una institución en la ciudad de Toledo, que es el famoso Hospital de Afuera, entendido como una institución religiosa, también como su tumba, también como su propia última morada. Hay que decir que va a ser uno de los, junto con un encargo que va a realizar en Madrid, el Colegio de Doña María de Aragón, los dos últimos. Hay que decir que el Greco se va de este mundo realizando dos grandes encargos, el Colegio de Doña María de Aragón en Madrid. Las pinturas del Colegio de Doña María de Aragón hoy se encuentran en el Museo del Prado, y las pinturas para el retablo del cardenal Tavera. Este es el Hospital Tavera visto desde arriba. Aquí se encuentra la capilla. Es muy curioso porque si nosotros vemos una vista de Toledo realizada por el Greco, aquí lo tenemos. Aquí está el Hospital Tavera, pintado precisamente en la vista de Toledo, va a ser uno de sus últimos trabajos. Y aquí tenéis al personaje, ¿no?, que le realiza el encargo. Este es el cardenal Alonso de Tavera, un hombre enfermo. El retrato, desde luego, es absolutamente sobrecogedor, parece un espectro. Y es interesante porque esta visión expresiva, esta visión espectral, fue representada también por otros artistas, como es Alonso de Berruguete, que va a ser el que se va a ocupar de realizar el sepulcro de alabastro donde reposan los restos del cardenal en la misma capilla, ¿no? Parece ser que aquí se establece un paralelismo interesantísimo entre la obra del Greco y la obra de Alonso Berruguete, que va a ser el escultor que va a realizar esta obra. La obra sufrió daños verdaderamente terribles durante la última contienda civil. Hay que decir que se ensañaron con este cuadro. Afortunadamente el cuadro se ha podido recuperar hoy, aunque los signos, fijaos cómo quedó el cuadro, aunque los signos son visibles hoy en la restauración, pero se ha podido restaurar. Yo os pongo una imagen que a mí me parece interesantísima, de otro gran heterodoxo español, que es Luis Buñuel, que en el rodaje de la película Tristana hizo que Catherine Deneuve se acercara al sepulcro del cardenal Tavera. Este plano es verdaderamente extraordinario, la lozanía, la juventud, esta belleza fría de Catherine Deneuve con la expresividad de la imagen del cardenal Tavera, retratada con la misma expresividad que la retrató el Greco. El convento, aquí tenéis una vista de cómo se ve en la actualidad ese conjunto de retablos. Hay que decir que el Greco le dio tiempo a pintar única y exclusivamente las imágenes de los retablos colaterales. El retablo central es un retablo posterior y además del retablo el retablo del Hospital de Afuera, estamos viendo, bueno, los detalles de estas obras. Algunas obras inquietantes del Greco, como esta visión del Apocalipsis, donde los cuerpos ya se retuercen como si fueran masas de carne, y el último conjunto de piezas realizado que es el retablo de Doña María de Aragón. El retablo de Doña María de Aragón, vuelvo a repetir, cuyas imágenes se encuentran en el Museo del Prado, y podemos disfrutarlas todas. Yo os pongo esta muestra soberbia que representa esta natividad, donde las masas, la ausencia de espacio perspectívico, el efecto lumínico han llegado ya a unos límites verdaderamente extraordinarios. Un Greco que se está incluso adelantando a la época a la que le toca pintar, con unos cuadros verdaderamente increíbles, con una estética personal y, desde luego, como decíamos antes, un gran heterodoxo que nunca fue entendido. Yo, para terminar, os he seleccionado un poema
realizado por José Camón Aznar, uno de los grandes historiadores, de los pioneros de la historia del arte de nuestro país, que refleja perfectamente, ¿no? El alma de la pintura del Greco. Dice así: crece el color, asciende, ángel o nube, cuanto se alarga en alma se transforma. La forma, siempre Dios, esta es la forma. Alto el pincel sobre los cielos sube. Alto el pincel sobre los cielos sube. Alta la luz, las formas en desmayo. Ya todo es ala, todo es ya viento. Del espíritu el roce, solo intento de forma. Hacia los cielos rayo. Más alto aún, ya en la cima del vuelo, los espacios en flor el cielo, y allí el pincel se embriaga. La llama es la cruz. Fuego, el color, los ángeles son lumbre, el mismo Dios pintado como cumbre, y la gloria, un éxtasis de luz. Termino con la reflexión de José Camón Aznar, termino también con la reflexión de Manuel Bartolomé de Cossío. El Greco estira, el Greco difumina, el Greco deshace, pero no por una patología ocular. El Greco, de fe ortodoxa, cuando llega a nuestro país, es capaz de aquilatar, de interiorizar también las inquietudes de la fe católica y pinta equiparándose literalmente a la obra de los místicos españoles. Todas estas imágenes desvaídas, estiradas, como si fueran llamas, no son cuerpos, son almas. Si el alma tiende hacia el cielo, según nos cuentan los místicos, es evidente que ese alma se ve absorbida y eso produciría esta suerte de desvanecimiento, de deshacerse, ¿no?, en esa masa que forman los fondos del Greco. Vuelvo a repetir que esto solo ha podido ser entendido muchos años después, que el Greco durante los siglos XVII y XVIII pasó por una época de verdadero decaimiento, obras que se deterioraron, que nadie restauró, obras que salieron de España y tuvieron que ser los pintores de la estética contemporánea, tuvieron que ser los expresionistas, tuvieron que ser los impresionistas, tuvieron que ser los cubistas los que con una mirada retrospectiva nos enseñaran qué es lo que el Greco, en qué consistía el mensaje del Greco. Y a ello se une Cossío para traducirlo en ese estudio maravilloso, todavía no superado, de 1907, que tiene una moraleja final. El Greco no pinta cuerpos, el Greco pinta almas que están en un constante verse absorbidas hacia arriba y que de alguna manera tienen su mejor ejemplo en esta preciosa natividad casi barroca, casi ya naturalista, casi ya tenebrista, con la cual el Greco se va a adelantar muchos años al estilo naturalista que va a llegar en breve. Con esto me despido de vosotros. Esta tarde ha sido un placer poder compartir con vosotros la clase del día pasado, la clase de hoy. Yo creo que han sido dos clases dedicadas en monográfico al Greco. Espero veros, si no es en el siguiente o en el siguiente, ya en el siguiente, con otro tema que nos acerque al mundo del arte y al mundo de la estética. Yo, por mi parte, me despido de todos vosotros, deseando que paséis muy buena tarde y deseando que, bueno, pues esta revisión del Greco haya sido de vuestro agrado. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Estupendo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Gracias. Vale, hasta luego. Muy buena Buenas tardes. clase, muy bonito. Buenas tardes, gracias. Un abrazo. Adiós, gracias.